Hola a todos, hoy queremos presentaros la nueva evolución del chasis Energy Kinetic 2018-2019. Es la última modificación, la última evolución de fábrica que tan buenos resultados está dando en los campeonatos del mundo. Vamos a ver un poquito qué tipo de tubo es, a quién está más orientado, dependiendo del tipo de piloto y el tipo de conducción. Vamos a verlo. Bien, vamos a comenzar explicando un poquito qué tipos de tubos hay y cómo se comporta el chasis que tenemos delante de la pantalla. Como sabéis, existen tres tipos de bastidores en la marca Energy: el tubo de 30, el tubo de 30-32 y el tubo de 32. Cada uno va a estar orientado dependiendo también del tipo de neumático a un tipo de conducción. Es muy importante adaptar el tipo de bastidor al tipo de conducción, del piloto. Este chasis, siendo el bastidor medio de la marca, ofrece unas características de deslizamiento y tracción idóneas, sobre todo para pilotos que están todavía empezando o un nivel medio alto, y también para pilotos que tienen una conducción un poquito brusca, que giran en curva de forma un poquito más brusca que otros pilotos que son mucho más finos. No significa, por tanto, que sea un chasis solo para pilotos nobles, ni mucho menos. Si podéis ver aquí en la pegatina, este chasis, como podéis ver en pantalla aquí, viene del Campeonato del Mundo, de la final del Campeonato del Mundo, de Adria, del circuito Adria y del circuito de Siete Lagos. Con lo cual, quiere decir que este chasis se está ahora mismo utilizando en el equipo de fábrica, con tan buenos resultados que podéis ver las clasificaciones y los podiums que ha generado en el equipo de fábrica. Vamos a empezar un poquito por la parte delantera para explicaros qué novedades trae, qué cambios hay en el chasis que tenemos ahora frente al antiguo y cómo se configura un poquito la dirección de la parte delantera. Bien, vamos a empezar un poquito describiendo los componentes de la parte delantera, las nuevas funcionalidades que tienen y un poquito el ajuste. Vamos a empezar por el lado de las manguetas. Como lo podéis ver, son manguetas especiales para el chasis Kinetic, no se comparten con los demás chasis, con lo cual están programadas para darle un ángulo de avance y un poquito más de caída para proporcionar mejor respuesta en los giros. Como podéis ver, por defecto viene la excéntrica de serie, pero también se puede pedir de forma opcional, de forma de extra, la excéntrica Sniper, que independiza la caída frente al avance. Por defecto nos trae los bujes estándar, los medios de 8 centímetros, y se pueden también comprar bujes más anchos o menos anchos para regular la anchura de vía delantera y proporcionar más o menos dirección. Continuamos un poquito por la parte de la plancha, vinilos renovados como habéis visto en la pantalla. Disponemos también aquí de una barra de nylon, también configurable con diferentes modelos, diferentes grados de torsión, para proporcionar una parte delantera más rígida o más flexible, dependiendo un poquito del tipo o la cantidad de goma que tengamos en pista y la rigidez que le queramos dar a la parte delantera del bastidor y un poquito también en la zona media. A nivel de las manguetas, lo que hablábamos del anclaje, ¿no? el Ackerman, disponemos de 3 agujeros para poder trabajar con diferentes longitudes de varilla y diferentes palancas de dirección, ¿no? En la parte aquí de la caña de dirección, como podéis ver, tenemos bastantes agujeros, arriba, abajo, derecha, izquierda, neutros, para poder también dar más dirección o menos dirección en situaciones más críticas. Normalmente, colocándolas como vienen por defecto en fábrica, de forma estándar, es suficiente para la mayoría de circuitos, tanto con goma o como sin goma. Veréis ahí también que viene, por supuesto, la pedalera, el apoyapiés, cromado, nuevo diseño, muy bonito, con mucho estilo. Y en general los pedales, como siempre, y otro tipo de acabados, todos anodizados de una calidad excelente. Este es un chasis que ya tiene uso, es un chasis del equipo, y aún así podéis ver que los componentes conservan bastante bien el brillo y el color, ¿no? Entonces, a nivel de carrocería, lo que estáis viendo aquí un poquito, carrocería la nueva DKG 506 con los spoilers, también para un poquito mejorar la parte aerodinámica, ¿de acuerdo? Estas entradas que vemos aquí de canalización de aire, que ya trae el propio paragolpes, para canalizar un poquito el aire a la parte de los frenos, sobre todo cuando lleva los frenos delanteros en el DD2 y en el KZ. Bien, vamos a hablar un poquito ahora
sobre el nuevo sistema de frenos que incorpora la marca Energy. Este que veis en pantalla es la última homologación de la bomba de freno, homologación que salió el año pasado, 2018, y se utilizó a finales y durante todo el 2019 monta la marca Energy. En cuestión de lo que es la bomba de freno, podemos decir que es una bomba con un tanque de recuperación bastante grande, con lo cual nos va a evitar muchos problemas de entrada de aire en el circuito de frenos y tener que estar casi constantemente purgando el freno por la falta de potencia de frenado por culpa del aire que se mete dentro. Continuamos un poquito hacia la zona trasera y aquí podéis ver la pedazo de pinza que equipamos en los chasis Energy. Como podéis ver, es una pinza muy robusta, muy sólida, con unas pastillas de freno bastante grandes que tienen capacidad o cubren bastante superficie del disco. Sin embargo, lo bueno de esta pinza, que parece, como muchos clientes dicen, muy agresiva, como que va a bloquear enseguida, pues no es así. Es una pinza con un freno bastante progresivo, de tal manera que podemos frenar fuerte, podemos apurar fuerte en las entradas a las curvas, pero casi nunca, prácticamente nunca la he visto bloquear. Entonces nos permite apurar bastante bien las frenadas sin miedo, como pasa en otras marcas o como pasaba en otras pinzas que teníamos más antiguas de la marca, sin miedo a bloquear, a que el coche bloquee y pueda sobrevirar bastante. En cuanto a la pinza en sí, poco mantenimiento, apenas la tocamos, de vez en cuando purgamos el circuito entero de frenos, más que nada por revisión, pero no tenemos ningún problema, la verdad, con la pinza. Tanto retenes como pistones funcionan muy bien, no cogen aire y la verdad es que estamos muy contentos con la pinza y la bomba. Referente al freno de disco, pues también novedades, mucho más aligerados. Fijaros la superficie que lleva, totalmente hueca por dentro para airear y refrigerar el disco. Como hemos comentado, las pastillas cubren bastante superficie del disco, que es importante para una frenada más homogénea, y sin embargo el disco está aligerado, pesa bastante menos, genera bastante menos inercia, pero sin embargo no es un disco con un material débil. Es decir, hay otros discos que también vienen muy aligerados, pero las pastillas comen enseguida el material del disco y proporciona ya pues una frenada inestable, porque la pastilla no pisa bien toda la superficie del disco. En este caso no notamos un desgaste, a pesar de pasar horas y horas y cientos de horas el car funcionando, no notamos un desgaste prematuro en el disco. Aguanta bastante bien, el material es bueno, ligero y duradero. Ahí podéis ver también un poquito el soporte del disco de freno, como podéis ver, totalmente aligerado, totalmente mecanizado, para generar las menos inercias posibles y ser lo más ligero posible, también para ayudar al peso global del coche, del car, el piloto y todo el conjunto de motor y chasis. Bien, vamos a ver un poquito ahora todas las novedades de la parte trasera del chasis. Para empezar, ahí ves en pantalla los nuevos portarrodamientos, nuevo diseño, con diferentes alturas para proporcionar un grado satisfactorio entre tracción y deslizamiento. Sobre todo se ha puesto mucho hincapié también en el chasis de caseta para que pueda tener más tracción. Tenéis los portarrodamientos disponibles en versiones de magnesio o aluminio, que es lo que viene por defecto, dependiendo del tipo de tracción que le queramos dar al chasis. El tipo de eje: se monta el nuevo eje, el PS3, un eje de 1030 de grado medio, que es suficiente para la mayoría de los casos, incluso aún con extrema goma funciona bastante bien. No obstante, tenéis disponibles bastantes versiones de ejes en modalidades de blandos, medios, duros, alguna versión intermedia y diferentes longitudes. Tenemos ejes de 1040, tenemos ejes de 1030 como este que veis en pantalla, y tenemos ejes de 1020. Pero os puedo decir que en estos nuevos chasis, en estas nuevas versiones, no andamos y no es necesario cambiando tanto el tipo de eje. Funcionamos con un tipo de eje que es el que veis en pantalla, que es el que viene de serie, y nunca, de momento, hemos tenido que andar cambiando los ejes para darle más deslizamiento o más tracción. De momento, la compensación entre deslizamiento y agarre es bastante buena, con lo cual nos permite trabajar muy bien. Referente a los bujes traseros, por defecto vienen los medios, podríamos decirlo así, de aluminio, también opcionales las versiones de magnesio para jugar con más o menos grip. Como podéis ver, todos los componentes, todo el diseño, todas las piezas de máxima calidad, portacoronas totalmente aligerado, como podéis ver, cada detalle, para que lógicamente pese menos y genere menos inercias. Ahí tenéis el soporte de la cadena donde va anclado, el cubrecadenas, ¿de acuerdo? Y bueno, las gomas de agua que vienen aquí para los X30, para los Oka Junior, que pueden meterse de esta manera, o también podemos montar las gomas que se quitan y se ponen trenzadas, que también son bastante útiles. Referente aquí a la parte del motor, como podéis ver,
lleva el tensor, que lo podéis utilizar, siempre con cuidado de no tensar demasiado el motor, porque fricciona mucho los tubos y los puede llegar a doblar, y también las cadenas. Esto es un poquito el resumen de la parte trasera, cuyo componente principal, pues como podéis ver, es el tipo de eje nuevo que montamos, los portarrodamientos nuevos de nuevo diseño que se montan, todas las piezas muy aligeradas para generar menos peso en el bastidor y generar menos inercia. Vamos a continuar con otras partes del chasis ahora. Bien, para la parte central hablamos un poquito del tipo de asiento. En este caso veis el asiento fabricado especialmente por IMAF para Energy. Tenemos diferentes tipos de grados de asiento, dependiendo de la inclinación que le queramos dar, y jugando un poquito con el centro de gravedad también, la altura del asiento, damos un ajuste óptimo para el deslizamiento trasero y tracción en el chasis. En concreto, este es un talla 2, como podéis ver ahí, con la configuración que os estamos hablando de grados y la altura también que le damos por debajo. Referente al depósito, el estándar de KG, esto no ha cambiado, lo único que cambia los vinilos. El volante, como podéis ver, siempre el de Energy, ahora está aquí plastificado para no mancharlo. Un volante con unas calidades óptimas, muy bonito, y por defecto veis aquí la cuña, la piña que sujeta el volante, que le hemos dado un poquito de inclinación, pero también podéis tener disponible de forma opcional la cuña ajustable, que se ajusta en altura y se ajusta en inclinación automáticamente, sin necesidad de estar poniendo arandelillas o poniendo otras cuñas intermedias, como podéis ver ahí. Esa pieza también es opcional y la podéis comprar sin ningún problema. En cuanto a la altura del volante, como siempre, regulación en dos alturas aquí y regulación entre más cerca o más lejos del piloto. La cercanía al piloto también se regula mediante estas tres posiciones. En cuanto a la nariz, pues bueno, hemos hablado antes que es carrocería KG 506, con lo cual la aerodinámica del coche es bastante buena y en general el perfil del coche es bastante bonito. Los paragolpes laterales con pegatinas nuevas, muy bien acabadas, muy buen diseño, bastante espacio para incorporar radiadores para los motores que incorporan el radiador en esta parte del chasis, bastante flexibilidad en lo que es el paragolpes lateral, para también proporcionar un paso por curva óptimo, ni muy rígido ni muy suelto, de tal manera que la tracción sea en este caso buena. Los tipos diferentes de asientos que hay, pues bueno, hay varios diferentes asientos. En este modelo del Kinetic montamos concretamente el DMAF, pero también disponemos de versiones de asientos más blandos, de tilet. Bueno, hay muchas características, pero en general os podemos decir que con el que montamos de serie, que es el que ves en pantalla, no creo que necesitéis ningún tipo de cambio. Es un asiento que está adaptado según su rigidez al tipo de bastidor, al tipo de chasis que estamos usando, que es el Kinetic. Sin embargo, en otras versiones, como el Space o los pequeños, los Storm, sí monta otro tipo diferente de asiento, un poquito más blando, bastante más blando, ¿no? Entonces, la parte central más o menos todo sigue igual, con los nuevos vinilos, como podéis ver. Y con esto vamos a acabar un poquito ya el vídeo, esperando que os haya gustado. Cualquier tipo de duda, cualquier tipo de consulta que nos queráis hacer, podéis hacerlo a través de las direcciones de correo electrónico de la página web, o podéis llamar, por supuesto, como siempre, a nuestra oficina, y ahí os atenderemos encantados. Así que os mando un saludo a todos, y próximamente subiremos la nueva review del chasis del Energy Space, que ese no lo habéis visto todavía. Un saludo a todos, y si os ha gustado el vídeo, por favor, darle a la manita arriba para que nos animemos y sigamos subiendo más. Muchas gracias a todos, hasta luego.